Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. Mi nombre es Dilian y soy la escritora de estas historias de brujería que tanto te agradan. Así que si no te quieres perder de mi contenido original, lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita para que te avise en cuanto suba video nuevo. Sin más preámbulo, iniciemos el relato de brujería. Mi nombre es Noemí y nací en un pequeño pueblo del estado de Campeche, donde el calor no perdona ni en las madrugadas y donde los secretos se cuecen más rápido que los frijoles. Allá la gente aprendía a sobrevivir con lo poco, y lo poco siempre era una bendición, hasta que un día mi madre conoció a la patrona, y esa palabra, bendición, se volvió algo turbio, algo que nunca volvió a significar lo mismo. Mi madre era una mujer recta, fuerte, con esa fe antigua que no se discute. Creía que todo lo bueno venía de Dios y que los males eran pruebas para merecer el cielo. Decía que el sufrimiento era una forma de limpiar el alma. Por eso cuando aquella mujer apareció en nuestras vidas, mi madre pensó que era una respuesta a sus oraciones. Fue en el año de 1981. Lo recuerdo muy bien porque el huracán había pasado hacía pocos meses, y el pueblo todavía olía a humedad y a madera podrida. Las cosechas estaban perdidas, y los hombres del lugar andaban sin trabajo. Mi madre vendía pan casero y lavaba ropa ajena, pero no alcanzaba ni para los útiles de la escuela. Una tarde, una vecina llegó contando que doña Margarita, la dueña de una pequeña hacienda, buscaba una mujer decente para ayudarle en su casa. Todos sabían quién era la patrona. Era una mujer de unos 60 años, tenía tierras, ganado y una fortuna que parecía crecer con los años. Algunos decían que rezaba mucho y otros aseguraban que en su hacienda se hacían rituales de brujería en las cosechas o establos. Mi madre, como siempre, no hizo caso a los rumores. Dijo que el miedo era cosa de los que no confiaban en Dios, y que mientras ella trabajara con fe, nada malo podría pasarle. Esa misma semana fue a buscar empleo y la patrona se lo dio. La primera vez que la acompañé a la hacienda, yo tenía 14 años de edad. Cuando la casa apareció entre los árboles, me quedé sin palabras. Era grande, con paredes color ocre y un portón de madera tallada. Mi madre me apretó la mano antes de entrar. El piso era de mosaico viejo y las paredes cubiertas con cuadros religiosos, pero no eran santos que yo conociera. En lugar de rostros serenos, sus ojos estaban pintados de negro y las coronas de espina parecían estar frescas, como si sangraran. Al fondo había una capilla pequeña con un par de reclinatorios, donde se encontraba la figura de una virgen con velo negro que sostenía una vela roja en el pecho, que lejos de sentir paz, me dio mucho miedo. Esa imagen se me quedó grabada. Sentí que algo en esa casa respiraba distinto, como si las paredes tuvieran alma. La patrona apareció al final del pasillo, vestida con un hipil bordado y un rosario largo colgado en el pecho, y aunque me miró con dulzura, tuve la sensación de que me estaba observando de mala gana. Mi madre empezó a trabajar de inmediato. La patrona la llevó a la cocina. Ahí habían 2 mujeres más. Entre las 3 se iban a repartir los quehaceres domésticos y algunas actividades de la hacienda, sobre todo porque el hijo de la patrona, que era militar, vendría a vivir a la hacienda mientras estuviera en el cuartel de la ciudad, ya que lo acababan de mandar de la ciudad de Oaxaca. El nombre del muchacho era Emilio y el de su esposa, Julieta. Cuando el hijo de la patrona llegó a la hacienda, el ambiente cambió, aunque nadie lo dijera en voz alta. Fue un sábado al mediodía cuando el portón se abrió y entró un taxi con la pareja. La patrona salió al patio con paso ágil, como si los años no pesaran sobre su cuerpo. Su rostro, que siempre había tenido ese gesto severo, se transformó al ver a su hijo bajar del coche. Lo abrazó con un entusiasmo que desentonaba con su carácter habitual. Era como si de pronto toda la frialdad que la definía
se hubiese disuelto en un instante de ternura. Yo los observaba desde el corredor. Mi madre estaba junto a mí, limpiándose las manos con su delantal. Y aunque trataba de no mirar demasiado, mi madre no pudo evitar sonreír al ver aquella escena. El hijo, Emilio, era un hombre joven, alto y moreno, de rostro firme y mirada disciplinada, con ese aire de autoridad que traen los hombres acostumbrados a mandar, y más porque estaba en el ejército mexicano. Pero lo que más me llamó la atención fue la mujer que bajó después de él, Julieta, su esposa. Llevaba un vestido claro, el cabello recogido con elegancia y una expresión de respeto o de nerviosismo al acercarse a la patrona. Recuerdo perfectamente el momento en que le extendió la mano, con educación y una sonrisa amable. La patrona no se la tomó, simplemente la observó sin parpadear, y después giró hacia su hijo para seguir hablando con él, dejando la mano de Julieta suspendida en el aire. Aún siendo joven entendí que aquel gesto no fue un descuido, sino una ofensa silenciosa, una forma de dejarle claro a todos quién mandaba ahí, incluso sobre la nuera recién llegada. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, la patrona abrazando con afecto desbordante a su hijo y al mismo tiempo borrando la existencia de Julieta con una mirada. Mi madre me contaba cuando estábamos regresando a casa después de su jornada que la señora parecía transformarse cada vez que Julieta estaba cerca. Decía que mientras Emilio se iba al cuartel a cumplir con sus deberes, la patrona se volvía más dura, más amarga e hiriente. Julieta pasaba los días sola en la casa grande, caminando despacio, intentando encontrar su lugar, pero la patrona la ignoraba a propósito. A veces la llamaba a la cocina, solo para hacerla sentir que era una inútil, comparándola con las mujeres de su clase, insinuando que su hijo había cometido un error al casarse con alguien tan corriente. La joven tenía buena educación y una belleza autóctona. Eso era algo que a la patrona le irritaba. Si bien le decía corriente, era nada más para menospreciarla, porque sabía en su interior que era más hermosa que ella cuando era joven. Mi madre decía que era una crueldad disfrazada de cortesía. La patrona nunca gritaba, nunca levantaba la voz, simplemente pronunciaba las palabras con ese tono dulce y pausado que dolía más que cualquier grito. Con el paso de los días, el rostro de Julieta comenzó a apagarse. Ya no se arreglaba, apenas comía y evitaba cruzarse con su suegra. Las otras trabajadoras de la casa decían que por las noches se escuchaban pasos en la habitación donde dormía el matrimonio y que la patrona solía quedarse despierta rezando frente a la imagen de la Virgen con la vela roja en las manos. La veían hincada hasta altas horas de la madrugada. El esposo de la patrona era un buen hombre. Se podría decir que era un cero a la izquierda. Solo salía a ver a los animales, hablaba con los trabajadores y cosas de ese tipo. Pero se notaba a leguas que la patrona era quien llevaba los pantalones, por lo que el marido no se metía en absoluto en las acciones que hiciera o dejara de hacer su mujer. Mi madre, que debía permanecer en la cocina hasta que todo quedara limpio, muchas veces sintió un murmullo de voces dentro de aquella capilla, como si varias personas repitieran una misma oración, pero no en español, sino en maya. A veces al regresar a la casa me contaba en voz baja que las velas del altar de la patrona no eran del todo normales. Decía que las llamas ardían firmes y alargadas, y que los rostros de los santos parecían distorsionarse, y que además las velas eran usualmente negras y rojas. Yo escuchaba sin entender del todo, pero dentro de mí empezaba a crecer un temor que no podía explicar. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, mi madre llegó a casa con el rostro distinto. Traía el rebozo torcido, las manos húmedas de sudor y la mirada extraviada, como si algo se le hubiera quedado pegado en el alma. No habló al principio,
Se limitó a dejar sus cosas en la mesa y a encender una vela frente al cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Fue entonces cuando noté que le temblaban los dedos. Le pregunté qué pasaba. No respondió enseguida. Se persignó 3 veces, respiró profundo y después, con un tono más bajo que un suspiro, me dijo: «Hoy vi algo que no debí haber visto». Dijo que estaba limpiando el comedor principal de la hacienda, justo cuando la patrona pidió que nadie la molestara. Sin embargo, mi madre, que era de esas mujeres que no dejaban nada a medias, se había quedado a lustrar la plata de la vitrina un par de minutos más, y eso fue suficiente para ver algo que la conmocionó. Contó que la patrona había bajado vestida de blanco, con un rosario negro que no le había visto antes. Caminó hasta una mesa pequeña junto a la ventana, puso 2 tazas de café recién hecho y antes de servir, sacó de su bolsillo un frasco diminuto, de vidrio oscuro. Mi madre juró que vio cómo vertía varias gotas de aquel líquido en una de las tazas y luego, con un gesto pausado, colocó esa taza en un plato distinto, con una cucharita de plata. Al poco rato entró Julieta, la nuera, sonriendo como siempre, sin saber que algo en el aire ya había cambiado. La patrona le ofreció el café y se quedó observándola, sin tomar el suyo, solamente la miraba. Le dijo que lo tomara con una voz dulce que lo había preparado especialmente para ella. Mi madre al salir pudo ver cómo Julieta se llevaba la taza a los labios, y lo peor, decía mi madre, fue la sonrisa de la patrona. Al día siguiente, Julieta no bajó a desayunar. Decían que se había sentido mal, que tenía fiebre y náuseas. La patrona fingió preocupación, pero mi madre notó cómo, cada vez que hablaban del malestar de su nuera, ella apretaba los labios con una sonrisa disimulada. «Era la comida, seguramente le cayó mal», decía la patrona, moviendo la cabeza con falsa compasión. Pero mi madre sabía que no había sido la comida. Con los días la patrona fue más amable con Julieta, le llevaba su comida a la habitación y hasta le decía a su hijo Emilio que no se preocupara, que ella estaba pendiente de Julieta. No obstante, la joven empeoraba. Se le caía el cabello, las uñas se le tornaban opacas y su piel, antes radiante, adquirió un tono cenizo. Los médicos del pueblo no encontraban nada extraño, solamente decían que eso era por agotamiento, pero mi madre, que ya no dormía tranquila, me confesó una noche que había visto algo más, que en la cocina había encontrado un pequeño morralito de yute escondido detrás de unas cajas que estaban en la alacena, que al abrirlo sintió de golpe un olor muy fuerte a marisco, además de que tenía un pedazo de tela con mechones de cabello negro y una fotografía doblada, que decidió abrirla con cuidado y vio que era la foto de Julieta. Su cara estaba marcada con una cruz hecha con tinta negra y en el borde habían como unas gotas secas que parecían sangre. Desde entonces mi madre comenzó a cambiar. Rezaba más, pero dormía menos. Decía que la casa tenía un peso encima, una especie de silencio que la ahogaba. Empezó a llevar siempre un rosario bendito en el bolsillo y a rociarse con agua bendita antes de entrar a la hacienda. Una tarde, mientras mi madre ayudaba a encerar los pisos del corredor, sintió que alguien la observaba. Giró la cabeza y vio un gato negro, enorme, con los ojos amarillos. El animal la miró fijamente, sin moverse, hasta que la patrona apareció en el extremo del pasillo. Le dijo que lo dejara, que no lo espantara, que era suyo. Desde ese día, el gato la seguía a todas partes. A veces lo encontraba en la cocina y otras veces en el lavadero, observándola en silencio, con la mirada fija, como si esperara que ella cometiera un error. La patrona también empezó a tratarla con una extraña familiaridad. Le ofrecía dulces, le invitaba a rezar juntas, le daba medallas que, según ella, estaban bendecidas por hombres sagrados.
Mi madre por respeto las aceptaba, pero apenas llegaba a la casa, las guardaba en un cajón lejos del altar. No son de Dios, decía. Y tenía razón porque días después, cuando abrió el cajón, encontró las medallas cubiertas de un polvo oscuro y un olor agrio, como de metal quemado. Mientras tanto, Julieta apenas podía levantarse de la cama. El hijo de la patrona, el sargento Emilio, vivía confundido, creyendo que su esposa estaba muy enferma, pero también que su enfermedad no era natural, y que quería llevarla con la bruja del pueblo. Pero lo curioso era que cada vez que él discutía con su madre, el muchacho sufría accidentes menores, una caída, una fiebre repentina, cortes en la mano sin explicación. Mi madre me decía que la patrona tenía una mirada que la atravesaba, que cuando alguien la contrariaba, al poco tiempo, algo malo le pasaba. Una noche mi mamá me contó algo que la hizo llorar. Dijo que la patrona la había llamado a su habitación después de la comida. Le pidió que llevara una bandeja con frutas, pero al entrar, notó que el cuarto estaba lleno de humo negro. En el centro, sobre una mesa redonda, había una figura cubierta con un velo rojo, y alrededor, varias fotografías de personas conocidas del pueblo, con velas negras encendidas a su lado. Me dijo que las fotografías las había reconocido. Eran 4, 3 de mujeres que habían fallecido el año pasado, y la cuarta era la de Julieta. Lo interesante era del por qué la patrona llamó a mi madre y se las enseñó, porque era obvio que esa fue su intención, mostrárselo a mi madre. Ella solo le dejó el plato de frutas y salió rápidamente. Sin embargo, se quedó unos momentos al pie de la escalera para tomar aire por el susto, y vio cómo la patrona salía con la fruta y se dirigía al cuarto de Julieta. Mi mamá bajó las escaleras rápido, se refugió en la cocina y comenzó a lavarse las manos una y otra vez, como si el agua pudiera arrancarle el miedo que se le había pegado en la piel. La tarde en que mi madre vio el altar de la patrona también fue el inicio de su propio tormento. No había duda de que la patrona quería que ella viera eso. Nada en esa escena parecía improvisado. Las velas negras goteaban cera sobre los rostros conocidos. Las fotografías se hallaban cuidadosamente dispuestas y el humo envolvía el ambiente como una nube densa que apenas dejaba respirar. Los días siguientes, las tareas se volvieron más extrañas. La patrona comenzó a pedirle que cambiara el agua de los floreros frente a los altares y que encendiera las velas en cuanto se apagaran. Mi mamá la obedecía, pero el miedo la acompañaba como una sombra persistente. Con el paso del tiempo, el cuerpo de mi madre empezó a mostrar señales de agotamiento. Bajó de peso, su piel perdió color y su cabello se volvió opaco y con muchas canas. La patrona, lejos de despedirla, comenzó a tratarla con una ternura inquietante. Los sueños comenzaron poco después. En ellos la hacienda parecía vacía, cubierta de polvo, y tenía la sensación de que había un llanto femenino resonando en los corredores. A veces veía sombras arrastrándose por el suelo, y siempre en algún rincón la silueta de la patrona, inmóvil, observándola con una vela roja en la mano, justo como la imagen de la Virgen que tenía en su altar. En las madrugadas despertaba sobresaltada, con los labios secos y la mirada extraviada. Mi madre decía que algo intentaba arrastrarla hacia ese sitio, incluso mientras dormía. Los rumores sobre la patrona circulaban en el pueblo desde hacía años, pero pocos se atrevían a hablar. Una vecina anciana le confesó a mi madre que la patrona no siempre había tenido tanto dinero, que su riqueza comenzó después de la muerte repentina de su primer esposo y el nacimiento de su segundo hijo. Algunos decían que había hecho un pacto con una entidad femenina, una santa que no pertenecía al cielo, a las que se le entregaban ofrendas secretas. Desde entonces, cada cierto tiempo alguien cercano a ella enfermaba o fallecía, y cuando eso pasaba la hacienda florecía
con una prosperidad que nadie podía explicar. Yo le pregunté si tenía más hijos o solamente ellos dos, a lo que mi madre me dijo que sí, que tenía una hija, pero que la muchacha se fue a vivir a la Ciudad de México con unos tíos, para que estudiara en una buena escuela. Desde ese momento mi madre empezó a fijarse más en Julieta. Cada día la veía más pálida, más delgada, como si algo la estuviera chupando desde adentro. La chica apenas salía de su habitación, no comía, y cuando Emilio venía de su trabajo, solo dormía unas horas y se marchaba sin decir palabra. Julieta siempre se quedaba en su cuarto, en aquella habitación donde el aire siempre olía a putrefacción. Una tarde fui a buscar a mi madre a la casa de la patrona. Ella me había dicho que no me acercara sin avisar, pero algo en mí sentía curiosidad. O quizás un impulso que no supe controlar. Entré por la puerta lateral, la que daba hacia el corredor de los cuartos. Todo estaba en silencio. Pasé frente a la cocina y seguí caminando despacio hasta llegar a la habitación de Julieta. La puerta estaba entreabierta y la penumbra me permitió ver apenas la silueta de una figura acostada. Al principio pensé que dormía, pero luego noté que respiraba con dificultad. Entré despacio, empujando apenas la puerta con los dedos. Julieta estaba recostada sobre las sábanas, pero ya no era la misma mujer que había llegado a la hacienda. Su piel se había vuelto grisácea, su cabello antes brillante y abundante, ahora era escaso, y sus labios estaban partidos con sangre. Cuando notó mi presencia, abrió los ojos lentamente. En su mirada había un ruego mudo, una súplica que me atravesó el alma. Con voz casi imperceptible me pidió que le alcanzara el vaso de agua que estaba sobre la mesa. Me acerqué despacio. El vaso estaba cubierto de una capa amarillenta y flotaban en él pequeños residuos de algo que olía descompuesto. Le dije que no debía beber aquello. Ella me miró sin entender. Me dijo que no sentía el olor, que hacía días que no se bañaba, que el cuerpo ya no le respondía y que no sentía los sabores. Me contó con un hilo de suspiro que se sentía prisionera, que Emilio y su madre le estaban haciendo algo, que cada día se debilitaba más, que a las noches escuchaba oraciones junto a su cama y que a veces, cuando despertaba, tenía marcas en los brazos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Me pidió que le ayudara, que llamara a sus padres a Oaxaca, que les avisara que vinieran por ella. Me dictó el número de teléfono con voz entrecortada. Yo traté de memorizarlo porque no tenía papel y lápiz, así que repetí las cifras en mi cabeza una y otra vez, intentando grabármelas en la mente. Pero entonces escuché pasos, lentos, firmes, que venían desde el corredor. Reconocí el sonido, el taconeo arrastrado de la patrona. Sentí que el corazón me golpeaba fuertemente. Busqué con la mirada una salida. La ventana estaba abierta y afuera se veía un pequeño balcón. Me acerqué sin pensarlo y miré hacia abajo. Yo estaba en un segundo piso. El suelo parecía tan lejos que me mareé. Aún así, supe que no podía quedarme. La patrona no debía verme ahí. En ese instante salí al balcón, conteniendo la respiración. Brinqué la baranda, me sostuve con fuerza y avancé despacio, temblando. Al llegar a la esquina del balcón, no había nada más que un muro de piedra cubierto de enredaderas. Detrás de mí escuché la voz seca y arrastrada de la patrona, llamando a alguien. No entendí las palabras, pero sentí que las decía mirando hacia el interior del cuarto. En ese momento, no lo pensé más y salté. Caí al suelo con un golpe seco. El dolor me recorrió las piernas, pero no grité. Me quedé unos segundos tendida sobre la tierra húmeda, respirando con dificultad, escuchando el eco lejano del viento. Cuando logré levantarme, corrí sin mirar atrás, con el número de teléfono repitiéndose en mi cabeza como un rezo desesperado. Sentía que algo me seguía, o que desde las ventanas alguien me estaba observando.
Los perros de la hacienda comenzaron a ladrar y eso hizo que mis piernas se movieran más rápido, hasta que llegué a la cocina, donde encontré a mi madre. Ella estaba terminando de lavar unos trastes. Le pedí casi sin aliento que ya nos fuéramos. Mi voz temblaba y debí verme pálida porque ella dejó todo lo que tenía a las manos. Dijo que sí, que solo avisaría a la patrona. Pero yo me acerqué, la tomé del brazo y le dije que no lo hiciera. Mi madre me miró con preocupación, pero no insistió. Tomó su rebozo y caminamos con paso rápido hacia la salida. Ya lejos de aquella casa, cuando por fin el aire comenzó a sentirse más liviano, me preguntó que qué había pasado. Entonces fue cuando le conté todo. Cómo había entrado al cuarto, cómo vi a Julieta transformada en una sombra de sí misma, cómo me rogó que la ayudara, y lo del vaso con ese líquido extraño que olía a muerte. Le dije que teníamos que hacer algo, que esa mujer estaba muriendo allá dentro y que la patrona era la que le estaba haciendo mal. Mi madre guardó silencio. Su rostro cambió de color y pude notar cómo le temblaron las manos de nuevo. Caminamos deprisa sin decir una palabra más hasta llegar al pueblo donde vivía doña Anita, una mujer mayor que tenía una tiendita frente a la iglesia. Era la única del barrio con teléfono, un aparato viejo de esos que pesaban más que una olla y sonaban como trueno cuando repicaban. Mi madre sacó unas monedas y le pidió permiso para hacer una llamada urgente. Yo repetí en voz baja el número que Julieta me había dictado, rogando no haber olvidado ningún número. Cuando por fin contestaron, fue un hombre el que habló. Era el padre de Julieta. Mi madre le explicó quiénes éramos y lo que sabíamos. Del otro lado de la línea hubo un silencio largo. Luego una voz quebrada, femenina, interrumpió con un sollozo. Era la madre de Julieta. Nos dijeron que hacía casi 2 meses que no tenían noticias de su hija, que ella solía hablarles cada semana, pero que de repente dejó de hacerlo. Pensaron que estaba enferma o que su esposo se lo había prohibido. Le contamos lo que vimos, su condición física, las palabras que nos dijo, y que temíamos por su vida. La señora lloró. Nos agradeció con la voz entrecortada y dijo que tomarían el primer camión a Campeche, que llegarían a buscarla a la brevedad. Esa noche ni mi madre ni yo dormimos. Mi madre no quería regresar a la hacienda. Dijo que al amanecer iría a avisar que se había sentido mal y que no podía trabajar. Yo sabía que en realidad mi mamá tenía miedo, el mismo que yo sentía desde que salté por esa ventana. Pasaron 2 días cuando doña Anita mandó a su nieto, un muchachito de unos 10 años de edad. Nos venía a avisar que alguien nos estaba buscando. Corrimos lo más rápido que pudimos. Cuando llegamos, los padres de Julieta estaban ahí, junto a su hijo mayor. El cansancio del viaje se notaba en sus rostros, pero la desesperación les daba fuerza. Mi madre les contó todo lo que había pasado desde que empezó a trabajar en la hacienda. Habló del café que la patrona preparó para Julieta, del plato de frutas llevado de manera extraña, de las oraciones y del altar con las figuras oscuras. Yo les relaté lo que vi en el cuarto, cada detalle, cada palabra. El padre de Julieta apretaba los puños mientras me escuchaba, y la madre no podía dejar de llorar. Decidimos acompañarlos a la hacienda. No querían ir solos, temían que la patrona negara todo, o peor aún, que no los dejaran entrar. Así que de inmediato emprendimos el camino juntos. Cuando la hacienda apareció a lo lejos, sentí un nudo en el estómago. A pesar del calor me recorrió un escalofrío. Las ventanas estaban cerradas, ni un alma se asomaba. El portón principal estaba entreabierto, como si alguien lo hubiese dejado así a propósito. Cuando llegamos al pie de la escalera, el corazón me latía con fuerza. El hermano fue el primero en subir. Subió rápido, sin miedo, decidido, hasta que se detuvo frente a la habitación
donde yo había estado aquella tarde. La puerta estaba cerrada con llave, pero bastó una patada para que cediera. Un silencio denso se apoderó del lugar. Lo que había dentro no parecía pertenecer a este mundo. El olor era insoportable, mezcla de flores podridas, sudor y algo más, algo metálico como a sangre seca. Las cortinas estaban cerradas y el aire estaba tan caliente que costaba respirar. Sobre una mesa se veían restos de comida, un vaso con moho y junto a la cama varias velas consumidas que aún soltaba un humo negro. Julieta estaba ahí y aunque respiraba, ya no parecía ella. Su cuerpo estaba cubierto por una delgadez enfermiza, sus labios partidos y sus ojos hundidos. Su piel parecía tener manchas oscuras que se ramificaban como venas. Se acercaron rápidamente para tratar de hacerla reaccionar. Julieta con trabajo abrió los ojos. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de unos pasos lentos, acercándose desde el pasillo. La patrona venía subiendo las escaleras. Nadie se atrevió a moverse. Desde la penumbra del pasillo apareció su silueta. Llevaba un vestido negro que le caía hasta los tobillos, y su cabello recogido en un moño que le daba una expresión severa, pero lo que más me estremeció fueron sus ojos. No había sorpresa, ni enojo, ni miedo, solo una calma inquietante, como si todo lo que sucedía frente a ella ya estuviera planeado. La madre de Julieta se sorprendió, el padre retrocedió instintivamente y mi mamá me tomó del brazo. Nadie dijo una palabra. La patrona se acercó despacio, posó su mirada sobre cada uno de nosotros y finalmente la detuvo en Julieta, la cual seguía postrada sobre la cama. Entonces la patrona habló con voz firme diciendo que no la tocaran, que ya no pertenecía a este mundo. Nadie se movió, pero mi madre, que era una mujer de fe, reaccionó. Corrió hacia la habitación de la patrona donde tenía el altar con las fotos y empujó todo con las manos, derribándolo al suelo. El ruido hizo que la patrona se enfureciera. Entonces mi mamá regresó al cuarto de Julieta con el rostro desencajado y gritó que debían de sacarla de ahí antes que falleciera. Los padres de la joven, desesperados, la miraron sin saber qué hacer. Dijeron que habían llegado a pie desde el camino principal y que no tenían vehículo, así que no podían mover a su hija sin dañarla más. Entonces la puerta del pasillo se abrió lentamente, dejando ver al esposo de la patrona. Era un hombre de rostro cansado, con los hombros hundidos por los años y peor aún, por la culpa. Su voz, aunque temblorosa, rompió el silencio. Dijo que deberíamos usar su coche, que deberíamos llevar a Julieta al hospital sin perder tiempo, que él mismo se encargaría después de recoger el auto donde lo dejáramos. En aquel entonces, en los pueblos de Campeche, los autos eran casi un lujo. Ver pasar a uno era raro. Por eso sus palabras parecían un acto de redención. Pero lo que nadie esperaba fue lo que dijo después. Se acercó a su esposa, la patrona, con una calma que solo da el cansancio de quien ha aguantado demasiado. Le dijo que ya no la soportaba más, que su corazón se había podrido desde el día en que ella cambió la fe por la maldad, que había tolerado sus mentiras, sus rituales y su soberbia, pero que involucrar a su hijo Emilio en esas prácticas oscuras era cruzar una línea que ni el infierno perdonaba. La patrona retrocedió un paso, con el rostro deformado por la ira. El esposo continuó diciendo que mejor se iría con nosotros, que abandonaría la hacienda esa misma noche, que ya había vivido lo suficiente bajo su sombra y que al amanecer llamaría a un abogado desde la capital para solicitar el divorcio. Le dijo que era una mujer cruel y vil, con una voz tan firme que hasta las paredes parecieron estremecerse. La patrona, sin embargo, sonrió, una sonrisa lenta, torcida, que no pertenecía a una persona cuerda. Le dijo con una calma casi inhumana que nadie se libraba tan fácil de ella, que esa casa no soltaba a quienes habían comido de su pan
ni bebido de su agua. El padre de Julieta cargó a su hija con ayuda del hermano mayor. El esposo de la patrona tomó las llaves del coche y nos ordenó salir de inmediato. Atravesamos el pasillo con el corazón desbocado y aunque ninguno se atrevió a mirar atrás, todos sentimos aquella mirada ardiente persiguiéndonos desde la oscuridad del corredor. Cuando el motor del coche se encendió, un chillido agudo retumbó desde la casa como un lamento. No sabíamos si era humano o algo más. Solo recuerdo que, mientras el vehículo se alejaba de la hacienda, vi por última vez las ventanas iluminadas por dentro y la silueta de la patrona de pie, inmóvil, mirándonos ir. El trayecto hasta la clínica fue eterno. Julieta apenas respiraba. Su cuerpo temblaba entre los brazos de su madre y cada vez que abría los ojos murmuraba cosas que nadie entendía. Cuando al fin llegamos, los médicos la atendieron de inmediato. El diagnóstico fue desgarrador. Desnutrición severa, anemia profunda, neumonía avanzada y señales de intoxicación prolongada. Decían que había sobrevivido por pura resistencia, que cualquier otro cuerpo se habría rendido mucho antes. Pasaron los días y Julieta permanecía en el hospital, sostenida por sueros y por la fe de sus padres. Emilio, el esposo de Julieta, fue a verla el tercer día, pero no lo dejaron entrar. El padre y el hermano de Julieta lo enfrentaron en la entrada de la habitación y le dejaron claro que no tenía ningún derecho sobre ella. Emilio no respondió. Solo bajó la cabeza y se alejó, con un aire de arrepentimiento, que por un instante me hizo dudar si fue cómplice o víctima de la misma oscuridad que habitaba en la hacienda. Con el paso de las semanas, Julieta empezó a mejorar. Su piel recuperó algo de color, y cuando abrió los ojos por completo, lo primero que hizo fue llorar al ver a sus padres. Dijo que sentía como si hubiera despertado de una pesadilla, que no recordaba mucho, solo que algo le robaba la fuerza cada día. Entre lágrimas pidió el divorcio. Dijo que no podía seguir casada con un monstruo que no la defendía, que esa casa le estaba consumiendo viva. Después de eso no supimos más de ella. Solo quedaban los rumores del pueblo, los susurros de las vecinas que hablaban bajo, como temiendo ser escuchadas por la patrona. Mi madre, sin embargo, vivía con el miedo de que la patrona la castigara, aunque ella jamás regresó a la hacienda. Desde aquella noche mi madre no dormía bien. Decía que soñaba con la casa, con las ventanas encendidas y con la figura de la patrona mirándonos desde el umbral. Pasaron semanas antes de que mis padres tomaran una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre: irnos del pueblo. Nos mudamos a una ciudad, que prefiero no decir cuál, y ahí comenzamos de nuevo. Mis padres encontraron trabajo y nosotros retomamos la escuela, tratando de olvidar lo que vivimos en aquella hacienda, pero la verdad es que hay cosas que jamás se olvidan. Han pasado muchos años desde entonces. Lo último que supimos de la patrona fue que falleció 2 años después de que su hijo Emilio falleciera. Según lo enviaron en una misión y ahí perdió la vida. Dicen que desde que la patrona falleció, la hacienda se marchitó, que las paredes se agrietaron, que los árboles del patio se secaron uno por uno y que el silencio se apoderó del lugar. Algunos aseguran haber visto luces moverse entre las habitaciones vacías y destruidas, como si aún alguien caminara por los pasillos. Otros juran escuchar, en las noches más calladas, un chillido agudo. Yo ya no sé qué creer. Solo sé que hay casas que no olvidan, y la hacienda de la patrona es una de ellas. Si te ha gustado este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Si me escuchas por YouTube, regálame tu like y hypea el video. Y si me escuchas desde Spotify, suscríbete y califícame con 5 estrellas. Si tienes oportunidad, déjame algún comentario, me encantaría saludarte. Te recuerdo que aquí la brujería existe y yo te lo cuento.